No hay nada mejor que tu presencia, Señor. ¿Quién podrá comparar tu gracia y tu amor? Tu presencia, Dios. Al probar y al ver el más dulce amor que libera mi ser, sin vergüenza es tu presencia, Dios. Bienvenido, Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mí. Satúranos con tu gloria, Dios. Tu gloria, Dios. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen all the sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Oh, bienvenido, Santo Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mí. Satúranos con tu gloria, Dios. Tu gloria, Dios. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Holy
Espíritu, inúndanos con tu presencia, Dios. Tu fuego es lo que anhelo en mí. Satúranos con tu gloria, Dios. Dios te bendiga en esta tarde del Señor. Bienvenidos al estudio bíblico de la Iglesia de Dios de Monticello. En esta noche te invitamos para que te unas a nosotros en empezar con una oración. Vamos a ir al trono de la gracia para pedir al Señor que nos ayude en este estudio bíblico de hoy y que este bíblico nos motive y a la misma vez nos fortalezca para seguir hacia adelante. Oramos. Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu divina presencia. Venimos en esta hora para darte gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder adorar, bendecir, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos das. Señor, para estar en tu presencia, Señor, y ponemos este estudio bíblico en tus manos y te pedimos, Dios, que seas tú quien nos dirijas a lo que tú quieres que nosotros entendamos y escuchemos hoy, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón para recibir tu palabra, atesorarla, Señor, y decidir hacer cambios en nuestra vida, que esta palabra nos cambie y nos transforme, Señor, y no caiga en oídos sordos, en terreno baldío, en terreno, Dios mío, del camino, Señor, y que el enemigo se la lleve, Señor, sino que caiga en corazones fértiles, Señor, que puedan, Dios mío, hacer cambios para tu gloria y para tu honra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando sobre un personaje que se llama igual que el personaje que estudiamos el domingo, que se llamaba José. El domingo hablábamos de José, el papá adoptivo de Jesús, y hoy vamos a hablar de otro José. Hoy vamos a hablar de un José que se encuentra en Hechos, y se encuentra en Hechos 4, del 36 al 37, y yo quiero que tú busques tu Biblia y la mantengas abierta porque vamos a ir sobre diferentes pasajes para explorar la vida de José y estudiar su carácter y ver qué nosotros podemos aprender y qué nosotros podemos sacar para beneficio de nuestras vidas y que esta palabra nos edifique. Así que busca tu escritura que está en Hechos 4, 36 al 37 y la vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los discípulos. Damos gracias al Señor por su palabra. Así que nosotros estamos viviendo en un mundo que es un mundo individualista, un mundo donde la gente son narcisistas. Narcisista quiere decir que se ocupan más que de ellos nada más. Es un mundo donde les interesa su mundo y no importa que al lado se esté muriendo la gente, ellos simplemente se preocupan por lo que es de ellos y lo que son de sus intereses. Y ese no es el mundo que el Señor quiere que nosotros vivamos, esa no es la forma en que el Señor quiere que nosotros lo imitemos, porque eso no imita al Señor. Jesús era amigo de los pecadores. Jesús, donde quiera que iba, suplía una necesidad. Y nosotros somos llamados para ser también proveedores de necesidad. Nosotros debemos ser personas que nosotros busquemos al que está en necesidad y que nosotros busquemos al que necesita una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, que nosotros estemos ahí para darle propagar las buenas noticias, las buenas nuevas que nos ha dado el Señor. Nosotros no somos propagadores de malas noticias, nosotros no somos propagadores de palabras de desánimos. Nosotros no podemos ser como los amigos de Job, que fueron y Job estaba en una crisis y ellos lo que fueron fue a importunarle la vida. Y en vez de irlo y darle palabras de consuelo, eso no fue lo que le dieron. Lo que fueron fue a juzgarlo. Y muchas veces esa es la forma en que nosotros cogemos. En vez de ayudar a nuestros semejantes, lo que hacemos es que los empezamos a juzgar y los empezamos a señalar
Y empezamos a comentar eso con todo el mundo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos propagadores de buenas noticias, que seamos personas que animemos, que exhortemos, que afirmemos a los demás y que los ayudemos a que ellos avancen y que ellos crezcan y que ellos se conviertan en discípulos, en líderes del Señor. Así que eso es lo que nuestro mundo necesita. Y nosotros queremos ir a este personaje que tiene tanto para enseñarnos. Yo sé que con la historia de Bernabé nosotros podemos estar varios miércoles hablando de él y no terminaríamos. Pero yo quiero empezar explicando quién era Bernabé. El nombre propio de él era José. Y José, como nosotros dijimos el domingo, es uno que añade, o que el Señor añade, que el Señor prospera. Así que tenía un nombre que era un nombre muy común en las escrituras. Pero los apóstoles le pusieron un apodo. Este es uno de los personajes en la Biblia que aparece con un sobrenombre, que aparece con un apodo. Y el apodo que le pusieron fue Bernabé. Y lo que vamos a explorar hoy es por qué razón le pusieron este apodo a este hombre. Porque ese apodo no sale de esa manera. Nosotros en Puerto Rico, y yo me imagino que en los otros países también, en nuestros países latinos, acostumbramos a estarle poniendo nombres a nuestros semejantes. Nosotros, por ejemplo, en mi barrio, nosotros, las familias, casi todas las familias tienen un apodo. Y nosotros pues sabemos dónde vive esa familia. O sea, cuando pasamos por un área, pues decimos, pues allí viven los buruquenos, que hacia allí viven los palomos y allí viven esto. Pero que a cada familia le tenemos un apodo. Yo no sé si a ti te conocen por un apodo, pero qué interesante que a este Bernabé le pusieron un apodo, y le pusieron un apodo que su nombre propio era José, y le pusieron Bernabé. Y vamos a explorar por qué a él le pusieron Bernabé. Así que él era un judío que era de la tribu de Leví, o sea que era de la tribu de Leví. Nació y vivió en Chipre. Y Chipre es una ciudad, es una isla que está localizada a 47 millas al sur de Turquía, 60 millas al oeste de Siria y 200 millas al norte de Egipto. O sea que está frente a las costas de Turquía, de Siria. Y es una isla. Y ese es el background de José, que le pusieron por sobrenombre, Bernabé. Y cuando nosotros buscamos en la porción de la escritura que estamos, que es en Hechos 4, yo leí del 36 al 37, pero usted lo puede leer allá desde el 34, desde el 32, para entonces entender cuál es el contexto donde sale esta palabra del Señor. O sea que ya los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y vivían, dice que eran de un corazón y de un alma. O sea que estaban todos unánimes, todos unidos. Ninguno tenía de sí las cosas propias, sino que ellos todos lo ponían al servicio de los apóstoles para que sirviera a todo el mundo. O sea que ellos no tenían nada mío, lo que era mío era de todos. Y es porque estaban unánimes, ellos tenían solamente un propósito. Y el propósito era ellos anunciar las buenas nuevas, porque para eso fue que lo dejó el Señor. El Señor los dejó para que ellos propagaran la nueva de la resurrección y de Jesucristo. Ellos tenían que testificar de lo que ellos habían visto y que ellos habían oído. No iban a testificar de algo que no habían vivido. Ellos habían visto al Señor resucitar y lo habían visto irse al cielo en una nube. Así que estaban testificando de lo que ellos habían recibido. Así que dice la Escritura que allí no había ninguno necesitado, porque ellos ponían las cosas, las vendían y las traían al precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según hubiera la necesidad. Y este José, a quien ellos le apodaron Bernabé, que traducido es hijo de consolación,
él tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los discípulos. Pero yo me voy a parar en esta porción para entonces nosotros ver por qué razón ellos le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Cuando tú buscas en la palabra del Señor, hijo de consolación, consolación es paraclesis. Y paraclesis es uno que refresca, uno que anima, uno que reconforta, especialmente a los débiles y a los extranjeros. Es uno que tiene una palabra conciliadora, es un pacificador, es una persona que está con unos ojos de águila, viendo la necesidad de los demás y no los deja solos. Simplemente va y los anima, va y los exhorta, va y está con ellos, va y va reconfortando, va animando, va refrescando y animando a los demás. Y la palabra en griego es paraclesis. Y yo en esta tarde, yo te voy a pedir que tú, es una corta asignación, que tú compares la función del Espíritu Santo con el carácter de Bernabé. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es el paracleto, es el que está a nuestro lado, el que nos anima, el que es como revolotea sobre nosotros y tienen cuidado como si fuera de un padre. Es un cuidado de amor, es un cuidado con un amor extremo por nosotros. Ese es el consolador, que cuando estamos tristes nos da la palabra de consuelo, que cuando estamos tristes nos anima. Y cuando buscas entonces el nombre de Bernabé significa hijo de consolación, y consolación es paraclesis, o sea que compara paracleto con paraclesis y vas a ver que hay una grande relación. Así que este muchacho que se llamaba José, Bernabé, el hijo de consolación, era una persona con un carácter especial y único en aquel tiempo, y ese tipo de carácter es lo que nosotros necesitamos en nuestras iglesias hoy en día. Nuestras iglesias están llenas de gente que simplemente están ocupados en sus asuntos y no les interesa nadie más. Se enferma una persona y simplemente no les interesa ni llamar, ni visitar, llegó una persona que está en necesidad y tampoco tú ves que se preocupan por los demás. Ahora, si se enferman ellos, si están en necesidad ellos, todo el mundo tiene que visitarlos. Y si no los visitan, critican a la iglesia. Pero cuando son los demás, esas personas no visitan a nadie. Así que este estudio de hoy nos lleva a que nosotros vayamos a estudiar este personaje de Bernabé para nosotros entender que nosotros en nuestro tiempo necesitamos los hijos de consolación que tienen unos ojos especiales para mirar la necesidad de los demás, los hijos de consolación que tienen palabras de aliento en sus corazones, pero esas palabras de aliento y esa mirada de bondad y de misericordia no salen de la nada, porque esas son cualidades y son es el fruto del Espíritu que se produce cuando una persona está llena del Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a ir un poquito en profundidad a estudiar la historia de Bernabé para nosotros entender entonces de a dónde es que Bernabé saca ese carácter, porque ese carácter no sale de la nada. La Escritura dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Ahora la pregunta es, ¿qué nos dicen las acciones de Bernabé sobre su carácter? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esas acciones que él tomó? Bernabé, si usted saca el tiempo, pues busque en su casa y trate de estudiar la porción y trate de ver estas acciones de Bernabé y qué dicen esas acciones. Yo te voy a dar quizás un minuto para que tú pienses de esas acciones que leímos del versículo capítulo 4, 36 al 37. ¿Qué tú sacas de ahí, del carácter de Bernabé? Te voy a dar unos segundos para que lo pienses. Ok, vamos entonces. ¿Qué tú puedes sacar de ahí? Tú puedes sacar de ahí que Bernabé era un hombre que amaba. Y amaba
no con amor interesado, porque hay gente que aman, pero te aman porque quieren sacar un beneficio de ti. Hay gente que te aman, pero te aman hoy y mañana te odian. Hay gente que es, como dice el dicho, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Pero el amor de Bernabé no era un amor de ese. El amor de Bernabé era un amor ágape, un amor que amaba incondicionalmente a sus hermanos y a sus hermanas. Él vendió su propiedad, él vendió su herencia, él no lo tenía que hacer. Él lo hizo porque él amaba, él lo hizo porque había gente en necesidad y él quería suplir esa necesidad de esa gente. Él dio, lo dio de corazón, él dio sin agendas escondidas. Él dio con gozo y con alegría. Él dio no para que después los reconocieran y dijeran, Bernabé dio, Bernabé hizo esto. No, él hizo porque simplemente amaba y quería agradar al Señor supliendo la necesidad de sus hermanos. Y no, esta es una de las formas en que nosotros como creyentes tenemos que dar. Hay gente que usted lo ve que quiere más que recibir y recibir, pero no saben dar. Y yo te quiero decir que para tú recibir, tú tienes que dar. Y tú tienes que aprender a recibir, a dar. Porque cuando tú das, tú siempre Dios siempre te va a suplir. Cuando tú siempre tienes tu puño cerrado, tú siempre vas a estar necesitando. Siempre algo va a estar pasando. Siempre vas a estar teniendo que gastar dinero. ¿Por qué? Porque no das cuando tú aprendes a dar. Cuando tú aprendes a dar, las cosas son diferentes. Porque tú aprendes la ley de la siembra. Y la ley de la siembra es algo que Bernabé lo aprendió desde que empezó en su ministerio. Esta ley te dice que mientras más tú das, más tú recibes. Él no estaba dando porque tenía esto en abundancia y iba a dar de lo que sobraba, ¿no? A lo mejor quién sabe si esa era la única propiedad que tenía. Y yo me atrevo a decir que sí, porque él salió de Jerusalén y no se registra en la escritura que volviera. Así que él no estaba interesado en las cosas terrenales, no estaba apegado a las cosas de acá y en estar haciendo su reino para afianzarse en este mundo. Simplemente él estaba interesado en que el mensaje del Señor se propagara y que las necesidades de sus hermanos fueran provistas. Así que, ¿qué reconocemos de su carácter? Que era un hombre de amor, que era un hombre que daba de todo corazón, que era un hombre que daba con alegría. Si usted sigue la escritura y va buscando las apariciones de Bernabé, va a encontrar que en Hechos 11 aparece otra aparición de este muchacho. Y en esta ocasión, la iglesia ya la habían esparcido, pues ya estaba siendo perseguida, habían matado a Esteban, habían matado a Santiago y la iglesia se habían esparcido, ellos se habían ido para diferentes lugares, ellos se habían esparcido y habían llegado hasta Antioquía, que era una ciudad a 400 millas de Jerusalén, 400 millas de Jerusalén. La ciudad de Nueva York nos queda a nosotros a 100 millas, así imaginen que son 400 millas que estaba Antioquía y dice que empezaron algunos de los varones de Chipre y de Cirene, que eran, me imagino que eran conocidos de Bernabé, porque él era de Chipre, empezaron a hablarle a los griegos anunciando el mensaje, el evangelio del Señor. Y dice que la mano del Señor estuvo con ellos. Eso está en Hechos 11 del 19 en adelante. Y dice que la mano del Señor estaba con ellos y empezaron a convertirse los gentiles. Y llegó la noticia a la iglesia en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía a ver qué era lo que estaba pasando allá. Y aquí me paro otra vez con otra pregunta. ¿Por qué no escogieron a Pedro? ¿Por qué no escogieron a Tomás? ¿Por qué no escogieron a Juan? ¿Por qué no escogieron a los otros discípulos? Y escogieron a Bernabé para mandarlo hasta Antioquía, a 400 millas de distancia, a ver qué era lo que estaba pasando allá, porque habían unos gentiles que se estaban convirtiendo y estaban entregando su vida al Señor. Eso es como si hoy en día nosotros viéramos que en Brooklyn se nos están convirtiendo los judíos
y se están convirtiendo al cristianismo y está pasando una revolución, está pasando un avivamiento en Brooklyn, nosotros enviaríamos para allá para ver qué es lo que está pasando allá en Brooklyn. Así que ellos enviaron a Bernabé. ¿Y por qué llevaron a Bernabé para allá? Y cuando usted sigue estudiando, usted se va a encontrar en el versículo 23, Hechos 11:23, dice: y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, nos paramos en el versículo 22, donde la iglesia mandó a Bernabé hasta Antioquía a verificar qué pasaba allá. Y en el versículo 23 aparece que él simplemente, llegó a Antioquía y vio lo que estaba pasando y exhortó. Y este exhortó no es predicó, este exhortó es que animó, que reconfortó, que afirmó, que a todos los que estaban sirviendo con propósito de corazón, ellos los exhortó para que fueran fieles al Señor. O sea que Él los animó, Él fue allí porque fue para confortarlos y a decirle: ok, ustedes han conocido a Cristo, pero ahora tienen que serle fiel al Señor. Y es el mismo mensaje para nosotros. Si nosotros hemos recibido al Señor, también tenemos que ser fieles en medio de todas las circunstancias. Nosotros no podemos tener la venida del Señor por tardanza. Y como el Señor se tarda y como el Señor no ha venido, pues me voy a mis andanzas, me voy a mis afanes, me voy a mis trabajos, me voy a mis quehaceres, me voy a mis preocupaciones. Y si me sobra tiempo, yo voy a la iglesia. Pues el domingo es mi día de yo ir a la iglesia. Y el resto de la semana yo estoy ocupado en mis asuntos. Tenga cuidado, porque el reino del Señor va primero. Tenga cuidado con ese tipo de decisión. La exhortación de Bernabé fue que fueran fieles al Señor. Y quiero pararme en el versículo 24, donde dice otras cualidades de este Bernabé. Dice: porque era un varón bueno. Así que tenemos una cuarta característica. Porque era un varón bueno. La primera era que era un hombre de amor, era un hombre que daba de todo corazón, era un hombre que daba con alegría. Era un hombre que daba de lo que tenía, no de lo que le sobrara. Era un hombre bueno. Y dice la Escritura, era un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y dice, o sea que ahí tiene tres cualidades bien importantes de Bernabé. Era un hombre bueno, era un hombre lleno del Espíritu Santo y era un hombre lleno de fe. O sea, te está dando dos características importantes y de ahí nosotros sacamos por qué él tenía ese carácter. Él tenía ese carácter porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre lleno de fe. Si nosotros somos hombres llenos y mujeres llenos del Espíritu Santo, nosotros podríamos tener ese mismo carácter que emula a Jesucristo. Y eso es lo que nos pasa, que cuando nosotros tenemos carencia del Espíritu Santo en nosotros, el carácter de nosotros es muy diferente. Un carácter de rencor, es un carácter de ira, es un carácter con el ceño fruncido, es un carácter de donde no amamos a nadie, es un carácter donde no nos preocupan los demás, es un carácter donde yo lo que pienso es en mí, y lo que me pertenece a mí y no me importa lo que pase a los demás. O sea, esa es la gran diferencia. Era un carácter que estaba lleno del Espíritu Santo, era un hombre que era lleno de fe. Eso es el fundamento para tener el carácter de un hombre que es un hijo de consolación. Se preocupaba por los demás. ¿Y cómo yo sé que se preocupaba de los demás? Porque una vez que terminó allí en Antioquía, él sabía que Tarso estaba cerca. Y en Tarso estaba un hombre que se había convertido hacía poco. Y era Saulo. Y estaba en Tarso porque él estuvo en Jerusalén. Y la gente pensaba que él seguía siendo un perseguidor y le tenían miedo. Así que él después corrió y se fue a su ciudad natal y allá estuvo unos años. Pero allí fue a buscarlo este Bernabé.
Bernabé no le tuvo miedo a Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo era un hombre que llevaba a la gente presa. Saulo era que consentió en la muerte de Esteban. Así que los cristianos le tenían un miedo tremendo. Y al tenerle miedo, todo el mundo le sacaba el cuerpo. Y todo el mundo le sacaba el calzo. Todo el mundo no querían estar con él porque le tenían miedo. Pero no así Bernabé. Bernabé era un hombre con una visión. Bernabé era un hombre de riesgo. Bernabé era un hombre que se preocupaba por los demás y decidió arriesgar su vida porque él no sabía si la conversión de Saulo era una conversión genuina, pero como él estaba lleno del Espíritu Santo y como él estaba lleno de fe, él podía discernir en el Espíritu que allí había un gran líder. Así que Dios lo usó para ir a buscar a Saulo a Tarso y lo trajo a la iglesia de Antioquía y se quedó en Antioquía, dice el versículo 26, Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que entonces nosotros, otra característica, se preocupa por los demás, corre riesgo. La bondad lo lleva a alentar a los demás, movido por su fe y llenura del Espíritu Santo. Así que sin llenura del Espíritu Santo no hay bondad. Sin llenura del Espíritu Santo no hay compasión. Así que, y aunque él fuera desconocido, él tenía empatía con los demás. Era una mente abierta sin prejuicio. O sea, nosotros hoy en día cuando nos acercamos a una persona ya vamos con nuestros prejuicios y esos prejuicios no nos dejan ver las bondades de la gente. Los prejuicios que nosotros tenemos nos lleva a juzgar sus acciones como si fueran cosas reales y lo que tú piensas que es real es solamente en tu mente porque te has creado un prejuicio y interpretas las acciones de una manera, pero cuando tú vienes a ver y buscas la realidad y buscas qué es lo que es verdad, te das cuenta que simplemente eran prejuicios, que no era lo que ustedes pensaban. Así que esos prejuicios, cuando tú quieres ser un hijo de consolación, tú tienes que quitarte los prejuicios de la cabeza. Tú tienes que dejar de estar juzgando a la gente y teniendo un prejuicio antes de acercarte a ellos. Bernabé era una persona que se allegó a los gentiles y él no fue con un prejuicio de que los gentiles estaban perdidos, que eso era que ellos no tenían salvación, que la salvación era para los judíos. Él no fue con ese prejuicio, él fue con una mente abierta, sabiendo que Dios podía hacer cosas grandes y se llenó de gozo y alegría al ver lo que Dios estaba haciendo en ellos. Cuando nosotros tenemos prejuicios, nos impide ver la obra de Dios en otros y empezamos a juzgarlo. Y eso tú lo ves en Hechos 9, 26 al 27, te vas a encontrar con otra porción. Hechos 9, 26 al 27, y cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Esto es hablando de Pablo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. A lo mejor quizás ellos oraron muchísimas veces por Saulo y a lo mejor estuvieron orando por Saulo para que Dios lo salvara, para que Dios lo libertara, que Dios le abriera los ojos, que él pudiera ver que Jesús era el Mesías. Y cuando pasó la realidad, simplemente no se atrevían a acercarse, no se atrevían a que él se acercara a ellos porque le tenían miedo y no le creían que él se hubiera convertido en un discípulo del Señor. Pero ¿quién estaba allí? ¿Quién fue el que estuvo allí para decirle, no es como tú piensas, Pedro, no es como tú piensas, Tomás, no es como tú piensas, Juan, no es como tú piensas, Felipe, no es como tú piensas a Santiago? No, él no fue así. Él simplemente, él va y les dice, no es como ustedes piensan. Vino, dice el versículo 9, Hechos 9:27. Yo no sé si vas conmigo en la escritura.
El 9:27 dice, entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y él que le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Necesitaba un hijo de consolación, un hijo que tuviera una visión de águila, un hijo de consolación que tuviera esa mirada de compasión, esa mirada de amor y viera, aleluya, cuán genuino era lo que Pablo estaba sintiendo. Así que Bernabé es el que toma de la mano a Saulo. Lo toma cuando se convierte, cuando se le aparece el Señor y viene a Jerusalén. Él es el que se lo presenta a los otros discípulos y les explica lo que Dios había hecho con él para que entonces Saulo fuera aceptado. Es el que cuando él se separa y se va a Tarso, es el que lo busca en Tarso y lo trae a la iglesia de Antioquía. Así que lo tomó de la mano y no lo soltó hasta que él no vio en Saulo el líder de los gentiles que Dios desarrolló a través de la mano consoladora de Bernabé. Ve lo importante que son los consoladores. Ve lo importante que son los hijos de consolación. Yo no sé si tú eres un hijo de consolación. Y si no lo eres, yo espero que en esta noche tú tomes la decisión de decir, yo quiero ser un hijo de consolación. Yo quiero ser uno como Bernabé. Yo quiero ser uno de que cuando se me quede un hermanito, se me quede por allá, yo quiero ir a buscarlo. Yo quiero ir a reconciliarlo. Yo quiero ir a sentarme con él. Yo quiero ir y quiero ir y traerlo y ponerlo a los pies del Señor. Y quiero... gracias. Y quiero introducirlo y quiero llevarlo, cogerlo de mi mano y hasta que Dios nos desarrolle en él el hombre que Dios quiere y la mujer que Dios quiere, yo no lo voy a dejar. Esos hijos de consolación se necesitan dentro de la iglesia. Así que Bernabé era un hombre con empatía con los desconocidos. Era de una mente, como dije, una mente abierta sin prejuicio. Era un hombre sometido a Dios. O sea, usted lo ve, la iglesia de Jerusalén lo manda a Antioquía, que era 400 millas, y él feliz de la vida arranca y la porción no empieza, la escritura no empieza hasta que él no aparece otra vez en Antioquía y dice, empieza en ese versículo diciendo que él estaba en Antioquía. Él siente ir a buscar a Saulo y él arranca a buscar a Saulo. O sea, donde quiera que usted lo ve un hombre bien, con un oído bien puesto para hacer lo que el Señor le mandaba hacer. Era un hombre paciente. Era un hombre paciente con las fallas de otros. Y esta es la última del bloque de enseñanza que quiero utilizar con Bernabé. Porque él fue paciente con Saulo. Él fue empático con Saulo. Él fue amoroso con Saulo. Él fue misericordioso con Saulo. Él fue el que lo tomó de la mano y lo guió hasta que Dios y lo acompañó en los viajes misioneros hasta que Saulo se convirtió en un Pablo lleno del poder del Espíritu Santo y su ministerio, aunque fue mucho más grande que el de él, a él no le importó. Porque él lo que quería ver es el propósito de Dios realizado en aquella persona. Él no estaba interesado en ser más grande que a las personas que él estaba mentoreando. No, porque las personas a las que tú mentoreas pueden ser más exitosos que uno. Y eso a uno no le debe preocupar. ¿Por qué? Pues al contrario, debería ser de orgullo que de nuestros lomos salgan gente que sean mucho más entendidos, mucho mejor predicadores, mucho mejor maestros, mucho mejor evangelistas, misioneros que lo que uno es. Y gloria a Dios por eso, que es el que capacita, es el que enseña y es el que nos guía. Así que la próxima porción de la escritura la encontramos en Hechos 9, 20 al 30. Y en esa porción es cuando la iglesia los encomienda para que ellos fueran al ministerio, a los viajes misioneros. Y se llevaron a un muchacho que era se llamaba Juan Marco. Y eso está en Hechos 12. En Hechos 12
y él aparece en el versículo 13 y en el versículo 25, Hechos 12. Vámonos a Hechos 12, vamos a estar Hechos 12 y Hechos 13. Busque su Biblia y vaya conmigo a esas escrituras para poder entonces ver la función de Pedro, la función de Bernabé en la vida de Juan Marcos. Ya vimos la función de Bernabé en la vida de Saulo, pero ahora vamos a verla en la vida de Juan Marcos, como hace las mismas funciones de consolador, hace las mismas funciones del pacificador. Y cuando usted ve que esto en Hechos 12, en el versículo 12, aparece que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban. Está hablando de Pedro, cuando Pedro fue liberado de la cárcel, a la casa que fue en Jerusalén, donde fue y tocó y abrió la muchacha que se llamaba Rode. Esa era la casa de la mamá de Juan Marcos. Era la casa de María, la madre de Juan Marcos. De ese Juan Marcos es el que vamos a estar hablando ahora. Y nosotros encontramos la próxima mención que vamos a encontrar, la vamos a encontrar en el versículo 25, 12-25, y dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, que nosotros encontramos que Bernabé y Saulo se llevaron a Juan Marcos. Tan pronto ellos cumplieron, fueron a Jerusalén a llevar las ofrendas que habían recogido durante su primer viaje misionero. Entonces dice la escritura que cuando cumplieron lo que iban a hacer, ellos regresaron a la ciudad de Antioquía y se llevaron consigo a Juan Marcos, el que tenía a José, a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok, vamos, ya vemos que quién es Juan Marcos, ya vemos que ellos se lo llevan para Antioquía y empiezan su primer viaje misionero. Y en este primer viaje misionero, Juan Marcos se fue con ellos porque él era sobrino de Bernabé y Bernabé se lo llevó en este viaje misionero. Y si usted busca, ellos empezaron el viaje misionero y fueron a visitar a Chipre y cuando fueron a otra Antioquía, que la de Pisidia, Juan Marcos los dejó y quiso regresar a Jerusalén. O sea que Juan Marcos no siguió en el viaje misionero. La Biblia no dice por qué se salió del viaje misionero. Eso es como si nosotros fuéramos para Nicaragua y nos paramos en Panamá, y en una de las paradas el grupo que va con nosotros, alguien decide virar y no quiere seguir en el viaje misionero. Eso fue lo que pasó. Ellos se llevan a Juan Marcos, empiezan el viaje misionero y cuando llegan a Antioquía de Pisidia, Juan Marcos viene y se va, regresa a Jerusalén. Ok, eso pues hasta ahí está todo bien. Ok, pues no quiso seguir, pues por X o por Y no quiso seguir. Pero el problema está cuando ellos empiezan el segundo viaje misionero y en el versículo 13, 5 y 13. Empiezan el segundo viaje misionero y Bernabé se quiere llevar a Juan Marcos de nuevo y Pablo no estaba de acuerdo. Y dice que hubo una gran diferencia entre Pablo y Bernabé por culpa de Juan Marcos. Tanto fue la desavenencia de entre ellos dos que Bernabé no fue a ese segundo viaje misionero y se fue con Juan Marcos en un viaje misionero diferente. O sea que se separaron. ¿Por qué? Porque ese es el carácter que vemos en Juan Marcos, que no importa lo que sea, esa persona va a estar al lado de la persona que necesita. Esa persona va a estar al lado de la persona que está sufriendo, va a estar al lado de la persona que está en la necesidad de unas palabras de consuelo. Él no va a estar al lado de la gente. Él se pudo haber quedado con Saulo, pero él decidió no quedarse con Saulo. Él prefirió quedarse con Juan Marcos, porque Juan Marcos tiene que haberse sentido porque Pablo no lo quería en el viaje misionero. Ese es el carácter de Bernabé, el carácter de los hijos de consolación. O sea que
es paciente con las fallas de los otros. Juan Marcos falló. Juan Marcos cometió una falta, pero él no lo iba a apedrear porque falló. Él simplemente decidió apoyarlo, decidió animarlo, decidió estar con él, haciéndolo que reconociera su falta, pero con amor y con respaldo. Y muchas veces nuestro carácter no nos permite eso. A veces nuestro carácter, nosotros nos molestamos y simplemente echamos a una persona a un lado. Pero cuando usted viene a ver, Juan Marcos tenía una gran sabiduría, Bernabé, perdón, tenía una gran sabiduría y tenía un buen ojo. Y tomaba riesgo, él se tomó otro riesgo más en apoyar a Juan Marcos. Se tomó un riesgo grande porque Pablo no estaba de acuerdo con él. Pero él decidió hacer lo que era correcto. ¿Y qué era lo que era correcto? Ir con Juan Marcos y darle las palabras de apoyo. Pero ustedes después, el tiempo va avanzando y no puedo seguir abundando en el estudio, pero usted puede buscar en la Escritura que hay una porción de la Escritura más tarde donde Pablo echa a un lado las diferencias y simplemente Pablo le dice, tráeme a Juan Marcos porque me es un instrumento de bendición. O sea, esa diferencia que hubo entre ellos se reconcilió y después Juan Marcos sirvió en el ministerio de Saulo. Pero qué bueno cuando nosotros podemos ser motivados por este ejemplo que hemos dado hoy de Bernabé y nosotros poder ayudar a confortar a nuestros hermanos, poder ser de bendición a nuestros hermanos, poder sentir empatía por los que están sufriendo, sentir empatía por el extranjero, sentir empatía por aquella persona que está pasando por dificultades, aquella persona que está pasando por momentos difíciles, que nosotros nos podamos ir al lado de ellos y podamos ser un consolador, no como los amigos de Job, sino como dejarnos usar por el Espíritu Santo, el Paracleto, para hacer una paraclesis. Él vio la gracia de Dios en personas imperfectas. Pablo no era perfecto, ni Juan Marcos era perfecto, pero él vio la gracia de Dios. Y nosotros tenemos que saber que ninguno de nosotros es perfecto, que todos los hermanos, que todos nosotros tenemos imperfecciones, pero nosotros no podemos mirar las imperfecciones y estar con un dedo señalándole todo el tiempo las imperfecciones, porque si nosotros seguimos señalando a la gente con el dedo por las imperfecciones, mire, tienes que mirarte tú, cuántas imperfecciones tú tienes. Pero si seguimos mirando las imperfecciones de los demás, lo que vamos a hacer es que los vamos a tirar al mundo. ¿Y qué excusa le vamos a dar al Señor? Nosotros no necesitamos gente que esté con un dedo acusador como los fariseos. No necesitamos gente que esté con un dedo acusador como los fariseos hacían, que todo el tiempo estaban juzgando a los demás. Necesitamos gente como Bernabé, gente que tenga compasión, gente que mira a los demás con un ojo compasivo y que vean la gracia del Señor. Gente que puedan ver que Dios nos usa en medio de nuestras imperfecciones. No todos nosotros podemos dar 100%. Hay gente que puede dar más que al 30%. Y con ese 30% Dios se glorifica, pero nosotros queremos que todo el mundo dé 100%. Y si da 30, no lo queremos porque es imperfecto. Mira, nosotros no somos quien para estar juzgando a la gente. Nosotros tenemos que dejarnos de ser jueces y ponernos a ayudar a la gente. Y en vez de estar juzgando a ese de 30, que porque comete errores, nosotros deberíamos irnos al lado de ese de 30 y decirle, venga, vente, que yo voy a estar aquí contigo. Vamos a ver, en qué yo te puedo servir, en qué yo te puedo ayudar. Vamos, que yo te voy a ayudar para que tú sigas adelante. Yo te voy a ayudar para que tú sigas creciendo. Yo te voy a ayudar para que no des 30, tú des el 50. Vamos, que yo sé que tú puedes. Vamos a seguir hacia adelante. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que Bernabé se esforzó a sí mismo para que los demás perseveraran. Él se esforzó para que los otros fueran fieles. Él se esforzó para que la gente pudiera levantarse y pudieran convertirse en grandes líderes. Tanto Pablo como Juan Marcos se convirtieron siervos que fueron útiles en la obra del Señor, porque hubo un Bernabé que se puso al lado de ellos para abrirle caminos en donde no lo había, abrirle camino en medio de un grupo hostil que los miraba como que no confiaban en ellos. Ojalá cada hermano que está en medio nuestro
que está pasando por dificultades pueda conseguir un Bernabé que lo ayude a crecer, un Bernabé que lo ayude a seguir hacia adelante, un Bernabé que lo motive, un Bernabé que lo afirme, un Bernabé que lo levante y que siga hacia adelante. Yo espero en el Señor que esta porción, esto que hemos estudiado hoy, te pueda servir para que tú te decidas convertirte en un Bernabé y no en un hipócrita como lo fueron los fariseos. Tienes que decidir en quién te convierte, en uno que juzga, en uno que señala, en uno que pones el dedo o en uno que te unes al que está en desventaja para darle palabras de aliento, palabras de motivación, palabras de seguir hacia adelante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración antes de poder apagar esta transmisión. Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este estudio de esta noche. Señor, nosotros te pedimos que esta palabra que hemos hablado hoy, Señor, me edifique a mí, Señor, y edifique a cada uno de los que nos escuchan, Señor. Señor, ayúdanos a tener el ojo de misericordia de Bernabé, un ojo para mirar a la gente con compasión, Padre mío, y parárseles al lado, Señor, que en una paraclesis para seguirlos animando, fortaleciendo, para que ellos puedan seguir creciendo. Señor, que nosotros podamos ser como Bernabé y no como los amigos de Job. Señor, que nosotros podamos ser como Bernabé, el hijo de consolación, y no, Dios mío, como los fariseos que lo que hacían era juzgar a los demás, Señor. Padre mío, danos la sabiduría, llénanos de tu Espíritu Santo, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, llenos de fe, para poder tener ese carácter, porque ese carácter no sale de la nada, ese carácter sale, Padre mío, cuando tu Espíritu Santo llena nuestros corazones, porque eso es lo que Él hace con nosotros, porque tu Espíritu Santo nos mira con misericordia, porque tu Espíritu Santo nos ama de tal manera que se para a nuestro lado y nos anima, se para a nuestro lado, Señor, y está con nosotros en nuestras pruebas más difíciles, porque Él está con nosotros en nuestros momentos de dolor, porque está con nosotros en nuestros momentos de frustraciones, cuando está con nosotros cuando nos sentimos fracasados, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos, Dios mío, marginados. Tu Espíritu está allí para animarnos, Señor, y que nosotros como, Dios mío, portadores de tu Espíritu Santo, nosotros también seamos hijos de consolación, que nosotros también seamos, Dios mío, los que animemos a aquellos que están a nuestro lado, que nosotros tengamos el ojo de águila para ver quién necesita, para ver quién está, Dios mío, pasando situaciones difíciles, Señor, y nos dejemos usar por ti. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias porque tú nos has enseñado hoy, Señor Padre eterno, a ser hijos de consolación. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Gloria sea el Señor. Gracias en esta noche. Te pedimos para que estés con nosotros el próximo domingo. El próximo domingo nos vamos a reunir otra vez en el templo, como nos reunimos la vez pasada. Si tú no viniste, tenemos las medidas de seguridad para asegurar que estés en el servicio de una forma segura. Trae tu silla, trae tu máscara y vamos juntos a adorar al Señor porque Dios está en medio de nosotros. Y como Dios está en medio de nosotros, Él es nuestro guardador, es nuestro cuidador y Él nos va a ayudar y Él nos va a guiar. Así que te esperamos este próximo domingo a las 10 de la mañana en el servicio en nuestro templo para la gloria y la honra del Señor. Ven con tus manos, ven con tu boca y tu corazón preparado para adorar al Señor, al Rey de Reyes y Señor del Señor. Y que el Señor te bendiga en esta noche. Y gracias por sintonizarnos. Amén y amén.